Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición compartir una vez más la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Sabemos que algunos no han regresado de vacaciones, pero para los que ya están, bienvenidos mis hermanos. Y hoy pues nos vamos a Romanos capítulo 6 para los que tienen sus Biblias. Romanos en su capítulo 6. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor, Romanos capítulo 6. Y dice así en versículos 5 al 13 para aprender de la palabra del Señor. Dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Vamos a meditar en esta porción de la palabra del Señor, hermanos. Y hoy vamos a aprender un poco sobre este tema, el poder de la resurrección. Sobre este tema vamos a aprender un poco, sobre el poder de la resurrección. El mundo está sedienta de poder. El mundo habla mucho de poder. Los cristianos son tentados de querer vivir una vida de poder, pero un poder terrenal, un poder diabólico o un poder pasajero que no está conectado en el orden de Dios de acuerdo a su palabra. Todos somos tentados para vivir ese nivel de poder que no agrada a Dios. El mundo lo vive y lo disfruta. El pueblo cristiano lucha en evitarlo. Cuando escudriña la Biblia, que en determinado momento algo no está bien. Pero el mundo disfruta el poder en términos terrenales. Pero hoy la palabra de Dios quiere hablarnos de un poder, pero es sobre el poder de la resurrección. Y es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Y pensemos un poco en los versículos 5, 6, donde dice de esta manera. Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 5, dice de esta manera: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Hermanos, la idea de fondo que hay acá, respetando todo el contexto que hay alrededor, el poder de la resurrección es un poder que mata al viejo hombre. Esta es la primera verdad que encontramos para entenderlo de acuerdo a su contexto. Es un poder que mata al viejo hombre. Nos ayuda a entender
que cuando el hombre se hace cristiano, lo primero que Dios hace en el hombre es matar al ser humano, destruir al ser humano, matar al viejo Adán. Y aquellos quienes no lo han entendido, pues son tentados a querer pensar de una manera de colaborar a algo con Dios. Y no se puede, porque para que alguien se haga cristiano tiene que aprender que lo primero que hace Dios, a través del mensaje del poder de la resurrección, que es un poder que mata al viejo hombre, nosotros para ser cristianos primero tenemos que morir. Y esto es la gran enseñanza que nos presenta la palabra del Señor. La naturaleza corrupta llamada hombre viejo, porque derivó de Adán nuestro primer padre. En todo creyente verdadero debe de estar crucificado con Cristo por la gracia derivada de la cruz, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esta es la verdad que presenta este poder de la resurrección, que mata al viejo hombre. Y por eso Romanos nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si Cristo murió, el poder de la resurrección lo que nos enseña es que lo que hace Dios es matar al viejo hombre. Así como la muerte de Cristo no solamente expía la culpa, sino que también ocasiona la muerte del pecado en todo lo que está vitalmente unido a Cristo por la fe y el arrepentimiento. Esta es la verdad bíblica. Mientras que Cristo, como ya ha quitado el pecado por el sacrificio de sí mismo, así también nosotros pensemos que de cierto estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, para aprender de que primero se tiene que morir para vivir en Cristo. Primero el Señor lo que hace es matar. ¿Y qué va a matar? En el poder de su resurrección, matar al viejo hombre, al viejo Adán. ¿Por qué? Porque esto es la naturaleza que nos da el viejo Adán, que nacemos en pecado. Recordando que la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El primer Adán trajo destrucción y muerte, pero este segundo Adán ha traído vida en el poder de su resurrección. Y hermanos, esta es la primera gran verdad que nos presenta la palabra del Señor. Hay otra idea que nos enfoca la palabra del Señor para ir viendo las diferentes ideas que hay. Y dice la otra parte del texto: así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando leemos el capítulo 6, versículo 5, notemos esta otra fracción que dice: así también lo seremos en la de su resurrección. Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que el poder de la resurrección es un poder que proveerá cuerpos glorificados. Hermanos, esto no lo hace ningún millonario acá en el mundo. No lo hace ningún científico en este mundo. No lo hace alguna organización, ni por más que sea dueño de la mayor parte terrenal de este mundo. No lo puede hacer. Pero el poder de la resurrección es un poder que proveerá cuerpos glorificados para que el cristiano esté viviendo en esperanza, creyendo en la palabra de Dios, que el Señor tiene todo poder cuando Él aparezca para darnos cuerpos glorificados. Mis hermanos, cuando nosotros recordamos que el bautismo enseña simbólicamente la necesidad de morir al pecado y ser como haber sido sepultado de toda
empresa impía e inicua y resucitar para andar con Dios en una vida nueva, nos ayuda para que entendamos, hermanos, que el mensaje de la esperanza en cuanto a la resurrección, si Cristo resucitó, esta promesa que le da a su pueblo es: ustedes van a resucitar. Y eso solo lo hace el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo el cuerpo de pecado, sea lo que sea, que no concuerde con la santa ley de Dios, con la bendita palabra de Dios, será desechado en el día de la resurrección. Y hermanos, podemos nosotros aprender estas verdades, entender que el cuerpo va a ser glorificado, el cuerpo de todo creyente auténtico, para que viva para Dios y haya dicho en su servicio en las mansiones eternas celestiales, solo por la infinita gracia divina, por el poder de la resurrección. Cuando nosotros aprendemos esto, podemos nosotros darnos cuenta que será un día de gozo para algunos, para los santos, para los que creen y obedecen el Evangelio. Cristo Jesús será glorificado y admirado por sus santos en ese día tan brillante y tan bendito. Cristo será glorificado y admirado en ellos. Mis hermanos, podemos aprender que su gracia y su poder serán demostrados cuando se manifieste lo que Él ha adquirido para los que creen en el Señor y ha obrado en ellos y los ha otorgado a ellos como promesa, para comprender que el poder de la resurrección, mis hermanos, nos enseña estas grandes verdades, que es un poder que proveerá cuerpos glorificados para su gloria y para su honra. Hermanos, podemos nosotros reflexionar y decir: Señor, si la gloria de un cuerpo glorificado dado a tus santos será admirada así en su momento, ¿cuánto más será admirado aquel quien de él emana esa glorificación? Nos ayuda a comprender, mis hermanos, que como el dador de esta gloria, la gloria nos ayuda para que nosotros veamos lo que es la perfección divina. Pero también podemos ver, mis hermanos, que la gloria se va a ver en su plenitud perfecta, porque la gloria de su justicia en la condenación de los malos también será admirada y justa. Si lo vemos de diferentes áreas o de diferentes dimensiones, podemos ver que esto también va a glorificar al Señor en el poder de su resurrección. Aquellos quienes vayan a ser condenados, pues el Señor sacará a luz que su palabra fue veraz de todo lo que está escrito desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Hasta esto va a reflejar la gloria del poder de la resurrección. Pero no como la gloria de tu misericordia en la salvación de los creyentes, que será de admiración. Y cuánta admiración santa provocará esto a los ángeles adoradores en ese momento, cuando traspase a la iglesia con un cuerpo glorificado en sus cielos nuevos y tierra nueva, donde todo mundo quedará rendido a los pies de Cristo por el poder de la resurrección, ya con estos cuerpos glorificados. Y cuando nosotros aprendemos sobre estas grandes verdades bíblicas, entonces nosotros podemos aprender sobre el poder de la resurrección, que es un poder que mata al viejo hombre, que es la primera verdad, pero también es un poder que proveerá cuerpos glorificados. La esperanza del pueblo cristiano, la promesa de Dios para su pueblo. Pero quiero terminar otra idea que tiene el apóstol al hablar sobre este tema en la realidad de vida cristiana. Una parte de la sección, en la parte B del capítulo 6, versículo 6, dice de esta manera:
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando lo vemos en el contexto de todo lo que está rodeado, la idea, hermanos, que tenemos acá para aprender un poco es que el poder de la resurrección también es un poder que destruye el pecado. Para aquellos quienes les cuesta asimilar la idea, tenemos que entender que el primer enfoque es que Dios mata al viejo Adán. Esa es una verdad bíblica. Pero hay otra verdad bíblica que pareciera ser igual, pero tiene algo de diferencia. ¿Y qué es lo que sucede? Es que el poder de la resurrección es un poder que destruye el pecado. Nos ayuda a comprender que los profesantes religiosos impíos pueden tener la señal externa de una muerte al pecado y de un nuevo nacimiento a la justicia con apariencia nada más, pero nunca han pasado de la familia de Satanás a la familia legítima de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente no hubo frutos dignos de arrepentimiento en sus vidas. ¿Y qué nos enseña acá la palabra del Señor? Nos enseña, mis hermanos, que aquí se estipulan los motivos más fuertes contra el pecado y para poner en vigencia la obediencia como fruto de la fe en Jesucristo. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que mientras que vivamos en este mundo, mientras que estamos en este cascarón, vamos a ser tentados para ofender a Dios. Vamos a ser tentados para desobedecer a Dios. Vamos a ser tentados para no someternos a la palabra de Dios. Todo mundo cristiano va a vivir esto en su vida real. Luchar contra el pecado es algo real en la vida del cristiano, porque sabe que internamente hay una batalla donde puede el cristiano a veces confundirse por no estudiar las escrituras, pero la palabra de Dios claramente nos enseña que mientras que vivamos en este cascarón, solo a través de la oración, la meditación en la palabra, la sumisión, la obediencia, nos puede librar de tantas tentaciones que hay que no agradan al Señor. Tenemos que aprender que siendo liberados del reinado del pecado, pero hechos vivos para Dios y teniendo la perspectiva de vida eterna, tenemos que aprender que corresponde a los creyentes interesarse mucho por hacer progresos a ella. Pero como las lujurias impías no han sido totalmente desarraigadas en la vida de los cristianos que están en la batalla de la fe, la preocupación del cristiano debe ser la de resistir sus indicaciones y tentaciones, luchando humillado delante de Dios con fervor para que por medio de la gracia divina no prevalezca en ese estado mortal, sino que glorifique a Dios mientras que vivamos en este cuerpo. El pecado no tendrá dominio. Las promesas de Dios para nosotros son más poderosas y eficaces para mortificar el pecado que nuestras promesas a Dios. Cuando entendamos la diferencia, somos tentados a hacer mucha promesa a Dios y le fallamos a Dios muchas veces, pero la promesa de Dios no falla. Aquel que se somete, que se humilla, que se doblega para que la palabra de Dios obre en su vida, ni aún en esa batalla interna que hay para ir contra la palabra de Dios o pecar contra Dios, sabe que el Espíritu Santo es el que está obrando en él. Sabe que es el poder de la palabra de Dios, es el que está obrando en él. Sabe que no lo deja en paz cuando se da cuenta que hay algo que hizo que no le agrada a su Señor. Entonces, el pecado puede luchar en un creyente real y crearle una gran cantidad de trastornos, pero no lo va a dominar. Puede que lo disguste, pero no lo va a dominar.
Y para esto tenemos que tener ciertas precauciones. Mis hermanos, algunos se aprovecharán de esta doctrina para estimular, para permitir la práctica de cualquier pecado en el sentir de libertinaje, y esto no es agradable delante de Dios, porque si bien es cierto que el auténtico cristiano es tentado, pero no está dando licencia a pecar, sino está advirtiendo que debemos de ser prudentes, sensatos, para ver lo que agrada y no agrada a Dios a la luz de su palabra. No lo que yo pienso, no lo que ustedes piensan, no es de esa manera, es lo que dice la palabra de Dios. Lejos estén los pensamientos tan abominables, tan contrarios a las perfecciones de la santidad de la palabra de Dios y el designio de su evangelio, tan opuesto al ser sometido a la gracia. ¿Qué motivo más fuerte contra el pecado que el amor de Cristo? ¿Pecaremos contra tanta bondad y tanta gracia? ¿Contra una gracia semejante de manera deliberada? Hermanos, notemos la idea que está en Romanos 8, 11, 13 para ver cómo está esto en armonía con lo que estamos aprendiendo. Noten lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tenemos que entender, mis hermanos, que el poder de la resurrección, si es un poder que destruye el pecado, no es algo que usted lo puede hacer por sí solo. Lo que está diciendo es que es el poder del Espíritu Santo quien lo hace por usted. Lo que está diciendo es que el poder del Espíritu Santo es el que lo quebranta, lo humilla. El poder del Espíritu Santo es el que tiene todo poder para hacerle reflexionar a usted que sin su poder no puede salir victorioso. Es el Espíritu Santo quien nos hace llevar de victoria en victoria para comprender esta gran verdad, que es un poder que destruye el pecado. Hermanos, la regeneración por el Espíritu Santo trae al alma una vida nueva y divina. Aunque su estado sea débil, los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo para que obre en ellos la disposición de hijos. No tienen el espíritu de servidumbre, de la esclavitud al pecado, sino el espíritu de la libertad. Para que entendamos estas grandes verdades a la luz de la palabra del Señor, nos ayuda a entender, mis hermanos, que la gracia en el alma, en su nueva naturaleza, el alma está viva para Dios y ha comenzado su santa felicidad que durará para siempre por la obra y el poder del Espíritu Santo. Nos ayuda a entender que la justicia imputada de Cristo asegura el alma la mejor parte de la muerte. Podemos nosotros aprender que de esto vemos cuán grande es nuestro deber de andar no en busca de la carne, sino en pos del Espíritu Santo, sometidos a la obra del Espíritu Santo. Y por eso es de que el poder de la resurrección marca la diferencia de todos los poderes que hay en el mundo. El mundo conoce muchos poderes, pero este poder que habla la Biblia va más allá que lo que vive y habla el mundo. El poder de la resurrección es un poder que mata al viejo hombre cuando se convierte. Número uno. Número dos, es un poder que proveerá cuerpos glorificados como promesa para el pueblo de Dios, cuerpos transformados por la resurrección de Cristo. Número tres,
Es un poder que destruye el pecado, mientras que el cristiano está creciendo acá sobre la tierra. Cada paso que el cristiano da sobre la tierra, se va a dar cuenta en qué momento le ofende a Dios, cuando lo que piensa, dice, hable, actúa no concuerde con la palabra de Dios. Y solo el Espíritu Santo lo puede frenar para decirle: estás mal, vas mal. Y cuando esa voz viene de allá adentro, porque es el poder del Espíritu Santo, va a marcar la diferencia. Porque nosotros solo un consejo podemos dar al cristiano. Nosotros solo un consejo, un ejemplo podemos dar al cristiano. Pero si no es convencido por el poder del Espíritu Santo desde adentro, hagamos lo que hagamos, hermanos, no va a pasar nada. Porque es la obra del Espíritu Santo, de acuerdo a este pasaje de Romanos. Es la obra del Espíritu Santo que manifiesta ese poder desde adentro, para que el hombre pueda caer rendido a sus pies. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el poder de la resurrección. Si mata al viejo hombre, si va a proveer cuerpos glorificados, si destruye el pecado mientras que vivimos sobre esta tierra, en Cristo, en el poder de su resurrección, lo tenemos todo. Que la gloria y la honra sea para Él. Dios les bendiga, hermanos.